es un documental con fines académicos que espera mostrar de manera acertada información sobre los trastornos neurocognitivos, tanto en jóvenes como en adultos. Esperamos que entiendan y puedan aprender un poco con nosotros. Primeramente vamos a ver qué son los trastornos neurocognitivos. Los trastornos neurocognitivos pueden ser vistos como una alteración de la estructura normal del cerebro, que trae consecuencias funcionales y limitan la capacidad cognitiva de los individuos que la padecen. Todo esto a consecuencia de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades sistémicas u orgánicas, lesiones y daños cerebrales. Estos tienen una alteración de las funciones cerebrales superiores, tales como la memoria, el lenguaje, la atención, orientación, así como también modificaciones en la conducta y el aprendizaje. Por ello, una leve dificultad de las funciones cognitivas puede estar dentro de la normalidad del proceso de envejecimiento. Sin embargo, existen alteraciones más graves que ya son llamativas. Por ello, estas alteraciones pueden indicar el comienzo de un trastorno cognitivo que requerirá de un diagnóstico adecuado. Características de los trastornos neurocognitivos. Por otro lado, los criterios que se suelen seguir para diagnosticar los trastornos neurocognitivos según el DSM-5 son los siguientes: alteraciones en la atención de la persona y su conciencia, con una aparición rápida, alteraciones cognitivas, y además suelen presentarse la alteración como consecuencia fisiológica de otra afección médica. También existen déficits cognitivos que interfieren en la vida normal del individuo. Los síntomas de los trastornos neurocognitivos pueden abarcar muchas áreas de las funciones mentales. Normalmente las áreas que se ven más afectadas son la personalidad y el lenguaje, pero también la memoria, la percepción y las habilidades cognitivas. Tratamiento. El tratamiento de los trastornos neurocognitivos se encuentra conformado por un conjunto de procedimientos y técnicas para alcanzar el máximo rendimiento cognitivo y funcional posible, es decir, mejorar o compensar a través de nuevos aprendizajes y habilidades los déficits, disminuyendo al mínimo el impacto negativo en las actividades cotidianas de la vida diaria. El enfoque del tratamiento se encontrará determinado por las características de la persona, diagnóstico, fase del proceso, entre otros. Actualmente se reconocen dos posibles abordajes: restauración de la función alterada y compensación de la función afectada. Algunas de las enfermedades que se encuentran son la enfermedad del Alzheimer. Esta enfermedad es una afección neurodegenerativa cuya manifestación se presenta con deterioros cognitivos y trastornos conductuales. También se le conoce como demencia senil de tipo Alzheimer. Por ello, a medida que las neuronas se van muriendo, las diferentes zonas del cerebro se van atrofiando. Hay dos puntos en esta enfermedad que debemos tocar. Cuando se deteriora el rendimiento de los circuitos colinérgicos del cerebro, es debido a la reducción de la producción por parte del cerebro de acetilcolina, y esto es lo que provoca el Alzheimer. Y el segundo punto es: todos los cambios que experimenta una persona con Alzheimer son básicamente en el tejido de varias partes del cerebro. En consecuencia, sufren una progresiva pérdida de la sustancia química llamada acetilcolina, que fue la que mencioné en el punto pasado. Ahora vamos a hablar de los síntomas, los cuales surgen en un principio a base de pequeñas pérdidas de la memoria, que con el paso del tiempo se hacen cada vez más notorias. Por esto mismo, el Alzheimer hará que la persona que está afectada
tenga problemas para realizar tareas diarias muy simples, como puede ser leer, escribir, hablar, etc. Los primeros signos de la enfermedad del Alzheimer pueden tener cambios en la personalidad y problemas de movimiento o al caminar. También habrá cambios en las dificultades para comunicarse con los demás, sentirse fatigado con cierto nivel de energía, pérdida de memoria y cambio de estado de ánimo. Por otro lado, también se encontrará en el paciente problemas de atención y de orientación e incapacidad para resolver problemas aritméticos fáciles. Cuando alguno de los síntomas anteriores aumentan en frecuencia o gravedad, interfiriendo con las actividades diarias y causan extrañezas entre los más allegados, es hora de ponerse en las manos de un profesional médico para que él mismo determine en la etapa en la que se encuentra el paciente con Alzheimer. Las causas de esta enfermedad son: en lo que respecta a la edad, suele afectar a personas mayores de 60 o 65 años, aunque existen casos que afecta a personas que tienen años menos de 40. Normalmente, la edad donde se encuentra la mayoría de los casos ronda por los 80 años, por lo que se considera que el Alzheimer es una enfermedad muy favorecida por la edad. Además, las mujeres lo padecen con más frecuencia, ya que al vivir más tiempo que los hombres, estadísticamente son más propensas. Otra causa de esta, aunque parece muy extraño, puede ser la raza. No interviene mucho, ya que esta enfermedad afecta a todas las personas por igual. Pero aún así hay una variante de la enfermedad del Alzheimer que se transmite por la parte de la genética. Por ello, solo es un 1% de todos los casos, aunque el 40% de los pacientes con Alzheimer presentan antecedentes familiares. Además, ya hay varias mutaciones de esta enfermedad que están relacionadas con una proteína que se implica en el transporte y la eliminación del colesterol, que se denomina apolipoproteína. Y por último, dentro de los factores medioambientales tenemos el tabaco. Por ello, fumar se ha demostrado como un factor claro para el Alzheimer, al igual que las dietas con alto contenido de grasa. Hay otro dato curioso que nos dice que el pertenecer en una familia numerosa también puede influir bastante con que pueda aparecer el Alzheimer. Y para terminar con el Alzheimer, les voy a presentar el tratamiento, que hoy en día no existe un tratamiento que revierta el proceso de la degeneración que conforma el Alzheimer. Sin embargo, lo que sí se puede utilizar son algunos fármacos que pueden llegar a contrarrestar la progresión de esta enfermedad en determinadas etapas del Alzheimer. Uno de ellos puede ser la tacrina, la galantamina, la memantina, el donepezil y la ribastimina. Son los fármacos que suelen darse en las primeras etapas de la enfermedad. Además, suelen conseguir que en las primeras etapas se retrase el deterioro de la memoria y de la atención. Sin embargo, en el 20% de los casos, estos medicamentos pueden tener efectos adversos causando trastornos gastrointestinales. Como dato, nosotras les recomendamos ver un artículo en la revista Búsqueda. Este artículo se basa sobre la estimulación cognitiva para pacientes con trastornos neurocognitivos, mayormente en la enfermedad del Alzheimer. Otra de las enfermedades que podemos encontrar serían los traumatismos de cráneo. El encéfalo, que junto a la médula espinal forman el sistema nervioso central. Este está protegido por el cráneo y comprende el cerebro,
el cerebelo y el bulbo raquídeo. Sabemos que el cerebro es la estructura más compleja del organismo humano y es el principal centro nervioso. Sus diferentes áreas son las principales responsables del movimiento, las sensaciones y percepciones, las emociones y la conducta, y en él se llevan a cabo las funciones mentales superiores. Tenemos que tener claro que un accidente en auto, un golpe de fútbol, una caída desafortunada y otras cosas pueden causar lesiones en la cabeza, que son las que pueden causar daños en el cerebro. Esto le puede ocurrir a cualquier persona a cualquier edad. Los daños se producen de la siguiente manera. Un movimiento repentino de la cabeza y el cerebro pueden hacer que el cerebro rebote o se retuerza dentro del cráneo, lesionando las células cerebrales, rompiendo los vasos sanguíneos y creando cambios químicos. Los TCE, traumatismos de cráneo, generalmente son causados por un golpe, una sacudida o un impacto explosivo en la cabeza, o también puede ser por una lesión penetrante de la cabeza que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. No todos los golpes en la cabeza pueden causar un TCE, pero cuando se es desafortunado y ocurre, el traumatismo cráneoencefálico puede ser leve, como un breve cambio en el estado mental o de la conciencia, hasta grave, como un periodo más largo de inconsciencia o problemas serios en el pensamiento y el comportamiento después de la lesión. Ahora les voy a enseñar los síntomas. Vamos a empezar con los síntomas de un traumatismo cráneoencefálico leve. Estos incluyen el dolor de cabeza, la confusión, los mareos, los zumbidos en el oído, el deterioro de la memoria, la visión borrosa y los cambios en el comportamiento de la persona que lo padece. Y los síntomas de un trauma grave serían el vómito o las náuseas repetidas, la dificultad para hablar, la debilidad en los brazos o en las piernas, problemas en el pensamiento y el aprendizaje o desafortunadamente la muerte. A diferencia del Alzheimer, el TCE sí tiene un tratamiento, pero ese tratamiento depende de la gravedad del paciente. El tratamiento puede ser solamente el reposo, puede ser medicamentos o hasta la cirugía. La siguiente enfermedad que les voy a exponer es una que normalmente no pensamos que pueda afectar el cerebro, pero en realidad sí lo hace. Este es el virus del VIH. El VIH no invade directamente las células nerviosas, las neuronas, pero pone en riesgo su función al infectar células llamadas glía, que apoyan y protegen a las neuronas. El VIH también provoca una inflamación que puede dañar el cerebro y la médula espinal, o sea, el sistema nervioso central. Es capaz de entrar en el cerebro utilizando monocitos maduros, un tipo de célula del sistema inmune, lo cual puede causar inflamación y problemas cognitivos y de memoria también, lo que hasta ahora se desconocía en gran medida. Es el mecanismo utilizado por los monocitos para atravesar la barrera hematoencefálica y causar síntomas como confusión y olvido, incapacidad para concentrarse, cambio de comportamiento, dolores de cabeza, trastornos en el estado de ánimo, o sea, puede ser la ansiedad o la depresión, problemas de movimiento, pérdida del control de movimiento, incluida la falta de la coordinación y también la dificultad para caminar. El daño a los nervios periféricos puede causar debilidad progresiva y pérdida de la sensibilidad en los brazos y piernas. Investigadores han demostrado que la infección
por VIH puede causar una reducción en las estructuras cerebrales involucradas en el aprendizaje y el procesamiento de la información. Por último, el tratamiento para este virus implica en tomar medicamentos que reducen la cantidad de virus, como ya lo había mencionado, que hay en nuestro cuerpo. Los medicamentos que son utilizados para el VIH se llaman terapia antirretroviral, o sea, TAR. También cabe aclarar que no hay ninguna cura eficaz para la infección del VIH, pero con la atención médica adecuada se puede controlar. La mayoría de las personas logran tener el virus bajo control dentro de un plazo de 6 meses. Y por último, quería recordarles que una persona que está infectada con VIH al tomar los medicamentos no previene la transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual, o sea, se debe seguir cuidando. En este caso, también los invitamos a leer la revista sobre el deterioro. También tenemos la enfermedad del Parkinson. Esta es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro. Afecta a las partes del cerebro que se asocian al movimiento normal y al balance. Además, se produce cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de dopamina. Por ello, algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de la misma familia. Esta enfermedad pasa porque algunas neuronas del cerebro se descomponen o mueren de una forma gradual. Por ello, muchos síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas que producen la dopamina. Normalmente, cuando los niveles de dopamina disminuyen, se genera una anomalía en la actividad cerebral. Por ello, esto causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson. En general, se desconocen las causas del Parkinson, sin embargo, existen varios factores que pueden influir en su aparición. El primero de estos es el factor genético, donde existen mutaciones genéticas que pueden ser indicadoras de la enfermedad de Parkinson. Además, estas alteraciones genéticas suelen ser muy poco comunes, salvo algunos casos donde varios miembros de la familia la padecen. Otro factor es el ambiental. Suele darse por la exposición a ciertas toxinas que pueden aumentar el riesgo a tener esta enfermedad de Parkinson. La otra es la presencia de cuerpos de Lewy. Se cree que estos cuerpos contienen un indicio de las causas de la enfermedad del Parkinson. Otro de los factores puede ser la edad. Normalmente, las personas suelen manifestar esta enfermedad de Parkinson desde los 60 años en adelante, por lo que la edad es un factor muy importante. Los síntomas del Parkinson más frecuentes son el temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos y la inestabilidad postural, entre otros, además de la alteración motora, otras regiones del sistema nervioso y otros neurotransmisores diferentes a la dopamina están también involucrados en la enfermedad. En resumen, los síntomas de la enfermedad del Parkinson son los trastornos del equilibrio. Suelen ser reflejos alterados y caídas fáciles. Trastornos del sueño, como son el insomnio para coger el primer sueño, también sueños muy fragmentados en la noche y despertarse muy temprano, o también no volver a dormirse o tener pesadillas vividas, etc. También está lo más común, que son los temblores. Suelen ser lentos y rítmicos, además predominan estado de reposo y disminución al hacer un movimiento voluntario. Sin embargo, no necesariamente todos los pacientes presentan este síntoma. También está la rigidez muscular, que es la resistencia a mover las extremidades musculares. También se pueden presentar anomalías postulares. Existe
cuando se da la inclinación del tronco y la cabeza hacia adelante. También afecta el encogimiento de codos y de rodillas. Y por último están las anomalías al andar. Se presenta como una marcha lenta, arrastrando los pies, etc. A veces se dan pasos más rápidos y cortos, con dificultad para pararse. Además, se suelen dar episodios de bloqueo. De esta enfermedad, afortunadamente, se tienen varios tratamientos. El primero de estos es el tratamiento con fármacos. Actualmente no se dispone de un tratamiento que cure la enfermedad de Parkinson. Por ello, la medicación se centra en restablecer el contenido de dopamina en el cerebro. Es decir, el objetivo es mejorar los síntomas y la calidad de vida de la persona. Por ello, la elección del medicamento depende de factores como la edad, las características clínicas, la gravedad y los trastornos asociados. Además, se suele dar una combinación de fármacos para conseguir un control más eficaz de los síntomas. Otro tratamiento es el quirúrgico. Los tratamientos con cirugía actúan sobre la parte dañada del cerebro. Además, solo está indicada en un 5% de los pacientes y es efectiva si están bien seleccionados. Normalmente las personas deben cumplir una serie de requisitos que son los siguientes, ya se los voy a mencionar. Obviamente, en primera instancia se necesita que sea una persona diagnosticada de Parkinson. Otro es tener variaciones motoras que no respondan a la medicación. Otra es tener intolerancia o efectos adversos a la medicación. Otra es responder de forma favorable a levodopa. Otro de estos es tener más de 70 años. Por último, es que sean personas con afección cognitiva o trastornos psiquiátricos. Como último tratamiento, tenemos las terapias rehabilitadoras. Tratamientos de logopedia en personas con la enfermedad de Parkinson. Los tratamientos de logopedia ayudan a la rehabilitación y prevención de los trastornos en la comunicación como la audición, lenguaje, deglución, entre otros. Estas terapias son los tratamientos de fisioterapia. El objetivo de la rehabilitación con fisioterapia es fomentar la autonomía personal. Se ayudará con la marcha y estabilidad, fatiga, temblores, etc. Otro tratamiento es el psicológico. Por otro lado, la psicología busca favorecer la aceptación y adaptación a la nueva situación vital, tanto de las personas afectadas como sus familiares y personas cuidadoras. Y por último, tenemos la terapia ocupacional. Esta terapia ocupacional intentará mejorar la forma de mantener la autonomía de la persona. Además, favorecerá su participación con la vida diaria para conseguir una mayor independencia y calidad de vida. Demencia frontotemporal. Este es un síndrome que provoca el deterioro progresivo de la memoria. Además incluye otros procesos cognitivos como la inteligencia, el lenguaje, el comportamiento, la conducta y la capacidad de llevar a cabo las rutinas básicas. Normalmente la población anciana es más susceptible de enfrentarse al proceso de demencia, pero esto no significa que forme parte del proceso natural de envejecimiento. Además, la demencia frontotemporal es un término que se emplea para definir y englobar un grupo de trastornos neurocognitivos. Normalmente suelen afectar de forma principal al lóbulo frontal y temporal del cerebro. También las áreas afectadas hacen que las principales manifestaciones de las enfermedades se observen de forma temprana y progresiva en la personalidad, la conducta y el lenguaje. Además, se suelen encontrar preservadas la memoria y las habilidades visoespaciales en las etapas más iniciales del deterioro. Síntomas. Los síntomas que manifiestan los pacientes con demencia frontotemporal o alguna de las variantes clínicas
son distintos, por ello suelen aparecer progresivamente y empeoran con el transcurso del tiempo. A nivel conductual, las personas pueden mostrar un comportamiento cada vez menos procedente, inflexibilidad y rigidez mental. También existe la desinhibición, disminución o pérdida de empatía y normas sociales, falta de juicio y apatía general. Por último, aparece la pérdida de higiene personal, cambio de hábitos alimenticios, conductas y deseos compulsivos. Respecto al lenguaje, se puede observar deterioro, disminución o pérdida del habla, es decir, a nivel de expresión oral manifiestan pérdida de la espontaneidad del lenguaje. También se nota el habla entrecortada, lenguaje estereotipado, presencia de ecolalias y parafasias, además de disminución de la evocación semántica, perseveración e incluso mutismo tardío. Ocasionalmente, algunos subtipos de demencia frontotemporal pueden cursar con trastornos del movimiento. Normalmente suelen presentar temblores, falta de coordinación, debilidad, rigidez, dificultad para deglutir, entre otros. Tratamiento logopédico. Algunas de las tareas enfocadas a estimular el lenguaje que se pueden observar durante la intervención logopédica son los siguientes. Tareas orales. Denominación de cartas con vocabulario básico, evocación fonológica y semántica. También realizar actividades de palabras encadenadas, completar refranes, frases o parejas de palabras. Tareas de discriminación y repetición de palabras. Además, actividades de habilidades metafonológicas, seguimiento de instrucciones, entre otros. En las tareas de estimulación semántica pueden clasificar palabras por categorías, emparejamiento verbal visual, tareas de sinónimos y antónimos, definiciones, explicación de refranes o dichos populares. En las actividades relacionadas con la lectoescritura, lectura de listas de palabras, fluidez lectora de oraciones y textos, completar palabras u oraciones incompletas y ordenar palabras para completar la oración. Además, redactar historias con palabras dadas o definir objetos conocidos. Demencia por cuerpos de Lewy. La demencia con cuerpos de Lewy es una de las causas más comunes de demencia en personas mayores. Demencia es la pérdida de funciones mentales lo suficientemente severa para afectar su vida diaria y sus actividades. Estas funciones incluyen memoria, habilidades del lenguaje, percepción visual, solución de problemas, tareas cotidianas y la habilidad de enfocarse y prestar atención. La demencia con cuerpos de Lewy ocurre cuando se acumulan cuerpos de Lewy en partes del cerebro que controlan la memoria, el pensamiento y el movimiento. Los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de proteína llamada alfa-sinucleína. Los investigadores no saben exactamente por qué estos depósitos se forman, pero saben que otras enfermedades como el mal del Parkinson también involucran la acumulación de esta proteína. La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad progresiva. Esto significa que los síntomas comienzan lentamente y empeoran con el tiempo. Los síntomas más comunes incluyen cambios en la cognición, el movimiento, el sueño y el comportamiento. En estos síntomas se encuentra la demencia, que es la pérdida de funciones mentales lo suficientemente grave como para afectar su vida diaria y sus actividades. Los cambios en la concentración, atención, estado de alerta y vigilia. Estos cambios suelen suceder de un día para otro, pero a veces también pueden ocurrir a lo largo del mismo día. Alucinaciones visuales. Este significa ver cosas que no existen. Problemas con el movimiento y la postura. Incluyen lentitud de movimiento, dificultad para caminar y rigidez muscular. Estos llaman síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Trastorno de conducta durante el sueño. Es una condición en la cual una persona parece
representar físicamente los sueños. Pueden incluir sueños vividos, hablar dormido, movimientos violentos o caerse de la cama. En algunas personas puede ser el síntoma más temprano de la demencia, con cuerpos de Lewy. Puede aparecer varios años antes de cualquier otro síntoma de la enfermedad. Y por último, los cambios en el comportamiento y el estado de ánimo, como depresión, ansiedad y apatía. Tratamiento. No existe una cura para la demencia con cuerpos de Lewy, pero los tratamientos pueden ayudar con los síntomas. Los medicamentos pueden ayudar con algunos de los síntomas cognitivos, de movimiento y psiquiátricos. La fisioterapia puede ayudar con los problemas de movimiento. La terapia ocupacional puede ayudar a encontrar maneras de hacer más fácilmente las actividades diarias. La terapia del habla puede ayudar con los problemas para tragar y para hablar fuerte y claro. La consejería de salud mental puede ayudar a personas con demencia, con cuerpos de Lewy y sus familias para manejar los problemas emocionales y la conducta. También puede ayudar a planificar para el futuro. La terapia musical o artística pueden reducir la ansiedad y mejorar el bienestar. Ahora, para terminar, vamos a ver las secuelas derivadas de estos daños cerebrales. Primero tenemos los problemas en el nivel de alerta. Tras un trastorno craneoencefálico o un accidente cardiovascular severo, frecuentemente se produce una pérdida de conciencia o coma. La severidad del coma se mide en todo el mundo con la escala de coma de Glasgow. Esta puede variar desde una simple tendencia al sueño hasta una ausencia total de reacción a todo tipo de estímulos. En los casos graves, el coma puede durar días o semanas. La cognición nos ayuda a analizar todo lo que nos rodea. Es la capacidad de aprender, reflexionar o tomar decisiones de acuerdo a un razonamiento. Es por tanto la atención, la concentración, la orientación, la memoria y tiene muchos usos. Desde algo sencillo como descifrar un mensaje hasta cosas más complejas como organizar un viaje con tus amigos. La comunicación. Es normal que la comunicación a través del lenguaje verbal o escrito se vea afectada si se producen lecciones del hemisferio dominante, por lo general el izquierdo. Entre otros se pueden dar algunos de los siguientes problemas: afasia de predominio sensitivo, alexia, afasia de predominio motor, anomia, disartría y disfonía. Los trastornos del lenguaje no suelen presentarse aislados, sino que lo hacen asociados. En algunos casos predominan los problemas de comprensión y en otros los de expresión. Problemas de control motor. Las lesiones en las regiones frontales y parietales de los hemisferios cerebrales, así como las lesiones en el tronco cerebral, suelen provocar debilidad en la parte del cuerpo, contraria a la del hemisferio cerebral lesionado. Son fuertes ejemplos las hemiplegias, la disfagia, las hemiparesias, el control de esfínteres, entre otros. Problemas en las emociones y la personalidad. Con frecuencia, la persona afectada por un daño cerebral adquirido presenta inestabilidad en las emociones, depresión o pérdida de control sobre la expresión del llanto o la risa. Dentro de estos trastornos podemos diferenciar dos prototipos predominantes: el desinhibido y el apático. Problemas en las actividades básicas de la vida diaria. Se diferencian dos niveles de complejidad: las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales. Dentro de las básicas se incluyen el aseo, el vestido, el control de esfínteres y los desplazamientos. Los más importantes. Las instrumentales hacen referencia al manejo de la persona en la comunidad, el uso del transporte público, los bancos,
la realización de compras o gestiones administrativas, problemas en la recepción de la información. Hacemos referencia aquí a los diversos canales por los que los humanos recibimos información. Se incluyen los canales sensoriales como la vista, el oído, equilibrio, olfato, gusto, los sensitivos como el tacto. En cuanto a la vista, dependiendo del tipo de lección, se pueden producir trastornos del campo visual. Y en cuanto al olfato, es común la pérdida de olfato. El olfato está íntimamente relacionado con la capacidad de percibir los sabores, con los que frecuentemente estas personas refieren que la comida carece de gusto. Ya para despedirnos, les recomendamos este estudio sobre la demencia, en el cual se podrá observar la evolución histórica y los criterios actuales de esta. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayan aprendido un poco sobre los trastornos neurocognitivos y las secuelas que estas y otras enfermedades dejan.